Hola Andrea, Hola Giselle. hoy estamos con Andrea Ospina de nuevo. Ya hemos hecho unos vídeos anteriores y esta vez nos ha nacido la idea de hacer una charla con ciertas preguntas que nos ayuden a aterrizar. ¿Por qué en algunos casos entendemos la espiritualidad como algo sagrado, humano? Y en otros casos es como si la espiritualidad no supiéramos ponerla a nuestro servicio o no supiéramos integrarla en nuestro día a día. Entonces, todos sabemos y sentimos en lo más profundo de nuestro ser que nuestra naturaleza es vivir gozosamente, es ser libres, es amar, es disfrutar la vida, es relacionarnos con respeto. Pero porque en el día a día todo parece todo lo contrario, como que nos sentimos amenazados fácilmente, rechazados fácilmente, con dificultades. Hay un esfuerzo, una sensación de no tener tiempo, de no tener oportunidades para realmente dar ese giro de 360 grados que nos permite vivir fácil, digna, en grande, ¿no? En grande, en abundancia, con la riqueza. Entonces, vamos a entrar ahí, aterrizar en el día a día. Con tus preguntas, Andrea, nos vas a acompañar a abrirnos, a entender esos conceptos, esas creencias y esas verdades que están en nuestro día a día y ya al alcance de todos, muy evidentemente, pero que todavía estamos un poco desorientados de saber cómo sostengo todo este miedo, todo este dolor, toda esta limitación y cómo disfruto el poder del amor y el poder de la vida que hay en todos nosotros. Estos días veníamos hablando y te surgían muchas preguntas y por eso es que dijimos, bueno, vamos a abrir estas preguntas y respuestas para compartirlas con más personas porque somos muchos los que estamos aquí en este proceso. La primera pregunta que te llega, ¿cuál podría ser, Andrea? El, o sea, sostenemos una creencia o estamos en este proceso y nos sentimos dignos, amados, poderosos, completos, pero entonces en el compartir con las otras personas es muy escaso este tema y uno empieza a hablar de temas del día a día, entonces el de pagar las hipotecas, los impuestos, de tener que ahorrar, que cumplir las reglas. Entonces, es, en esas conversaciones es muy fácil que a uno lo saquen de ese nivel de paz, de armonía, de creencia. Y lo que yo te decía el otro día es, a mí no me cabe la menor duda lo que tú haces. Yo siempre lo he sentido, yo veo el progreso, lo siento, veo tu aporte, veo tu trabajo, pero entonces cuando yo me pongo a mirar lo mío, no veo, lo dudo. Entonces, ¿por qué siempre ve uno a ti y a otras personas que pueden estar haciendo este tipo de trabajo? Pero a mí me da, yo no me atrevo, digamos, como a hablar de eso con las personas, solamente contigo, personas que están en este mismo camino. Porque entonces es eso, es como, pero ¿de qué me estás hablando? Tienes que responsabilizarte, ¿cómo vas a gastar plata, qué sé yo, en una herramienta? No, hay que pagar los impuestos, hay que educar al niño, hay que hacer un mercado, hay que tener ahorros, ¿no? Entonces, ¿cómo mantiene uno esa, pues suena raro decirlo, pero esa fe en uno mismo, que uno está en el camino correcto, que uno no se está enloqueciendo, que uno no está, es porque uno va completamente en contra de un gran flujo que viene hacia uno y uno va como tratando de abrir camino entre ese flujo. ¿Sí? Primero, aceptar que las creencias como sociedad, como colectivo, es un peso con relación a lo que es la individualidad. Si entendemos que el colectivo ahora mismo está vibrando en unas creencias de tener que
el tener que conseguir, tener que hacer, tener que llegar a ser, tener que aguantar, tener que soportar, esforzarte. Al final es mucho más, son mucho más pesadas esas creencias a nivel colectivo, y que en este momento, si realmente queremos vivir esa libertad, esa confianza, tenemos que hacerlo a nivel individual. Y mientras más individuos abramos nuestro corazón para despertar la plenitud, la paz, la confianza dentro, entonces es la mayor aportación para que el colectivo también vaya cambiando su vibración, se vaya aligerando esa carga emocional. Entonces, las personas que estamos despertando la paz interior, despertando la armonía, la confianza interior, la confianza en la vida, primer paso es asumir, aceptar que no estamos convenciendo a los demás, estamos despertando nuestra propia confianza, y que si estamos hablando con alguien o relacionándonos con alguien que aún está en ese proceso de experimentar el peso del colectivo, el peso de esas creencias que nos llevan hacia afuera a depender de herramientas, de intermediarios, pues hace parte de ese proceso. Si nosotros ya estamos yendo hacia adentro a despertar todas las respuestas dentro, es porque ya hemos caminado ese proceso. Entonces, esa confianza de decir, esa persona está andando una parte del camino que yo ya he andado, y él mismo o ella misma llegará al punto en el que yo me encuentro ahora, que es que yo ya confirmé que las respuestas no las encuentro fuera, no las encuentro en una herramienta ni en un intermediario, solamente las encuentro si las siento, si las entiendo, si las soy. Y según vamos andando en esta confianza que se va despertando de la plenitud de la vida dentro, entonces nos vamos encontrando más personas que vamos a poder compartir desde esa confianza interior. Es lo que está pasando ahora. Ya nos estamos encontrando cada vez más, de manera totalmente natural y espontánea, nos estamos encontrando más personas que estamos viviendo ese camino. Y lo único que estamos haciendo es compartiendo, es disfrutando. Tú estás disfrutando el tuyo, yo el mío, y lo estamos compartiendo, estamos hablando el mismo idioma. Pero cuando nos encontramos con personas que no entienden este idioma de encontrar la plenitud y la verdad y la paz interior dentro, sino que intentan encontrarla afuera, pues es un acto de amor infinito valorar su proceso, valorar el nuestro, y que esa respuesta, esa palabra o ese silencio que compartamos con esa persona nos llene de aún más confianza, que nos permita posicionarnos, relacionarnos, comunicarnos desde una serenidad aún mayor, que se expanda y llegue a los demás, incluso sin necesidad de explicarles, de sacarles, ni de absolutamente ningún intento de guerra o de provocar un ataque, una confrontación, porque no están Sí, abiertos a eso. Y nosotros, sencillamente, si nos estamos encontrando con esa persona, es precisamente para poner a prueba, para poner en práctica un nuevo nivel de confianza con nuestra propia comunicación interior. sí. Me gusta mucho eso de sencillamente vivirlo. Si eso pasa, vivirlo con la mayor compasión y amor, a ver también de ahí que sale, ¿no? Lo que pasa es que así tal cual como lo estoy diciendo suena muy bonito, pero vivirlo es otro tema. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo real. Me he encontrado en una situación en donde, por ejemplo, si estaba con 4 personas, 2 de ellas, yo provoco en ellas una sensación de rechazo, por ejemplo. Si yo puedo entender que no inspiro confianza a esas personas, y que al contrario lo que estoy despertando en esas personas, ellos están viendo en mí una amenaza, posiblemente porque cambie su realidad o no encaje en sus tradiciones o no obedezca sus normas,
Si yo estoy centrada en mí, valoro mis intenciones, sé que no estoy con la intención de amenazar, pero alguien se puede sentir amenazado, entonces yo me independizo. No tengo ninguna intención de amenazar, pero puedo reconocer que esa persona se siente amenazada. No es mi intención, es lo que se ha encontrado. Su vibración y la mía despiertan informaciones que nosotros ni siquiera recordamos. Entonces, cuando yo me centro ahí y sé con total confianza que yo no tengo esa intención y que sencillamente esa persona se siente amenazada, lo asumo, reconozco interiormente, esa persona me está despreciando porque se está defendiendo, porque tiene un miedo, porque le recuerdo a alguien, porque no quiere cambiar, porque le da miedo a lo que sea, pero respeto su miedo, respeto su proceso y respeto mi confianza, mi paz, y voy escuchándome interiormente en qué momento, en cada momento, cómo va a ser, qué decir, qué no decir, pero lo más importante aquí en estos procesos es que aprendamos, que los seres humanos estamos preparados para aprender a sostener la carga emocional densa, porque lo que estamos acostumbrados es que a la mínima que nos dé miedo o desconozcamos o nos duela algo, queramos atacar. Esa es la gran diferencia. Si nosotros estamos atacando, ya estamos en la guerra, pero si nosotros estamos entrando hacia adentro de nosotros para encontrar una mayor paz y que aquellas personas que nos odian o que nos ven como una amenaza o que nos desprecian, nosotros caemos en el resentimiento, en el drama o en el ataque, pues estamos haciendo lo mismo que ellos. Entonces, en esos procesos o situaciones de mayor caos, es la mayor oportunidad para nosotros despertar una nueva vibración de paz, un nuevo estado de amor. Entonces, de ahí me sale una pregunta, que es, ¿tú has oído hablar del famoso estado humano que viene desde la época cavernícola, que es cuando nos sentimos atacados o peleamos o huimos o nos quedamos congelados? Porque biológicamente algo, la amígdala que está como en la mitad dice peligro, peligro, peligro. Entonces tenemos incorporado en nuestro sistema algo que nos dice lo van a atacar, pelee o salga pitado porque y lo van a atacar o quédese absolutamente congelado para que no lo vean, etc. Entonces yo sé que, digamos, si está uno en ese estado, pues claramente uno no piensa, uno no tiene razón, no logra analizar y despierta uno como esos instintos. Entonces es como lograr estar uno en ese balance, porque si yo estoy bien, si acabo de tener una sesión o un momento muy lindo con mi familia o algo y alguien me ataca, yo soy capaz de hacer eso. Yo soy capaz de, ok, interesante qué está pasando, no le caí gorda, no le gustó lo que dije, todo esto. Pero si yo estoy en un momento en que me siento atacada y se despiertan esos Detonante. esas sí, detonantes en mí y yo no tengo esa capacidad. Entonces ahí entra como el conflicto de, y sí, yo he oído, pues medita más, haz más mindfulness que dicen, haz los ejercicios de esto, entre más hagas los 7 pasos con cosas, ¿no? Todas estas herramientas que hay allá para que uno esté, pero es un tejimanejo, como decimos. Sí, y también depende mucho de nuestras experiencias sanadas. Es decir, si una persona no ha tenido ninguna dificultad en la vida y todo ha sido pues de una manera fácil, es natural y coherente que a la mínima que algo le salga mal, pues se sienta irritado y totalmente perdido. Ahora, también puede pasar que algunas personas hayan tenido que vivir muchas situaciones violentas y se hayan perdido en esa violencia. O sea, que vemos de todas las formas y extremos y procesos. Pero así como nosotros físicamente somos un cuerpo que nace, se desarrolla, madura, y ya no es lo mismo la capacidad de independencia y de madurez de un cuerpo humano que tiene 2 años de edad a un cuerpo humano que tiene 20 o 60 años de edad. Ya nos movemos de otra manera, tenemos un conocimiento por nuestras propias experiencias y nos hemos adaptado a cosas.
Pues energéticamente, psicológicamente, espiritualmente es igual. Entonces, si nuestra alma ha sanado experiencias traumáticas, ¿qué quiere decir sanar? En la medicina tradicional, en la medicina que conocemos hoy, sanar tiene que ver con eliminar algo, con quitar algo o anestesiar o dormir algo, ¿no? Es un diagnóstico que nos lleva a decir algo anda mal, esto no funciona, lo quitamos para que la persona se salve. Pero a nivel de alma no funciona así. A nivel de alma, si algo no está funcionando y se elimina, entonces es un tema pendiente aún más grande que se va acumulando energéticamente y es un peso mucho más rígido, mucho más paralizante en nuestra personalidad. Entonces, a nivel de alma, de la única manera en que podemos sanar una limitación, dolor, miedo o trauma es entendiendo el propósito de haberlo vivido. Si nosotros no entendemos el para qué hemos vivido esa experiencia traumática, no lo vamos a sanar. Entonces, de la única manera en que vamos a trascender un trauma para convertirlo en un don, en una capacidad espiritual, en una maestría al servicio nuestro y de todos, no vamos a pasar por esa trascendencia, por esa sanación. Además, que cuando un ser humano trasciende espiritualmente, humanamente, una experiencia traumática, ya no solamente la sana, es que no la vuelve a vivir jamás. Y tampoco la volverá a vivir su árbol genealógico, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, que las enfermedades se heredan de generación en generación, precisamente porque no hemos ido al origen. Entonces, si los seres humanos, según vamos experimentando experiencias desagradables y les vamos encontrando el propósito sanador para nosotros, entonces se nos despiertan los dones y la maestría que venimos a disfrutar y a poner a nuestro servicio. Esa es la única manera de sanar realmente algo, sostener, aprender a sostener la energía autodestructiva, aprender a sostener el peso emocional que estamos acostumbrados a eliminar, criticar o ignorar. Que eso es lo que hacemos en los talleres, con el libro, con las meditaciones, las canalizaciones, es reconocer el dolor, el miedo, la limitación, o reconocer algo que no vemos o no entendemos, sencillamente para poderlo entender, comprender profundamente. Es lo único que nos lleva a trascender y liberarnos tanto del miedo como de las dudas. Entonces, digamos que esa sería la razón por qué no es fácil. Y me explico. Para poder llegar a ese tipo de clic, de entendimiento, de ajuste, de sanación, entonces pues obviamente se requiere como mucha, no sé, qué sé yo, conexión, vibración, cambio de frecuencia, foco, energía. Y se podría decir que yo siempre me he preguntado por qué las personas que tienen estos dones o por qué las personas que llegan a desarrollar este tipo de herramientas, que tienen como estas capacidades, tuvieron que sufrir algo, que digamos es muy poca la gente que tú ves en el mundo hispano como el mundo de habla de inglés, que tuvieron una vida muy bonita y todo eso y sacaron adelante tal, y entonces siempre viene acompañado de un trauma pesado, de una situación, de una experiencia difícil. Entonces, creo que lo acabas de explicar, que el por qué. Y la pregunta que va atada a eso es por eso que es tan complicado entender, digamos, el libro, las 40 verdades, el proceso, que no es fácil, no es fácil. Y digamos, yo he hecho muchos talleres contigo y he hecho los procesos sola, y esta es la hora en que todavía tengo que volver al libro y releer para entender cuál es el hilo conductor, aquí que estoy buscando una emoción o aquí no, y me devuelvo y no, el propósito inicial no era ese. Y bueno, entonces, así tiene que ser. No hay una manera, o sea, no se puede, esto no se puede hacer de una manera. Hacer un atajo, no. No. El atajo es ese. El atajo es
entender que todo lo que nos pasa en la vida es el escenario perfecto para darle la vuelta 360 grados y pasar del miedo a morir, del miedo a vivir, del miedo a que las cosas no salgan mal, a la confianza plena de valorar todo, entendiendo que todo es parte de lo máximo, de lo mejor, de lo más brillante de nosotros mismos. Hay una cosa muy importante y es que todo ser humano está acompañado, orientado, guiado, conectado con su ser infinito. Y ese ser infinito está conectado directamente con la fuente de la vida. O sea que todo ser humano está preparado y acompañado para hacer este giro de 360 grados. No hay ningún ser humano que no lo esté. Todos tenemos nuestro equipo espiritual, nuestro ser infinito que está 24 horas con nosotros y se está comunicando con nosotros todo el tiempo, pero es nuestra personalidad que dice, eso no es real, eso no es real, lo que es real es esto, intenta tomar el control y razonar. Entonces, tú hablabas hace un ratito de que nuestro cerebro más primitivo, ante el peligro, escapa, se defiende o se paraliza. Esa es una parte del proceso. Otra parte del proceso es intentar tener la razón, intentar controlar y de alguna manera solucionarlo con nuestros propios recursos. Esa es otra parte del proceso. Y luego hay otra parte del proceso que es, ya sé que la razón me sirve para planificar, organizar, entender cosas, pero no lo entiende todo porque no lo es todo. Entonces, descanso en mi sabiduría interior y me conecto con ese silencio interior que me guía, que me da todas las respuestas. Entonces, es ese gran paso, es como lanzarnos sabiendo que tenemos paracaídas, pero en ese salto al vacío, esa sensación de duda, ¿y si no me abre el paracaídas? Pero ese Sí, paracaídas es la vida. No es el paracaídas hecho por un ser humano, es todo lo contrario. Cuando damos ese salto al vacío, el vacío es la vida y la vida es la creadora de todo, lo que sostiene todo. Entonces realmente estamos acostumbrados a solucionarlo todo de manera física, limitada, y estamos dando el salto de empezar a vivir de manera brillante, infinita, incondicional, plena, perfecta. Entonces, dar ese salto no lo hemos hecho nunca en este planeta, lo estamos empezando a hacer ahora, pues aunque ya lo sabemos y lo estamos caminando, es todo un proceso que nos va a llevar generaciones, que sí, sea, que sea el común denominador, ¿no? Pero sí es muy poderoso que un individuo, cuando hace este salto en su propia historia, es muy poderoso la expansión de confianza en el peso del colectivo. Entonces, no es proporcional el peso del colectivo con un individuo, pero es mucho más poderoso la confianza de plenitud en la vida de un individuo. No se necesitan tantos, ni la mayoría, para que el poder de la luz interior, de la sabiduría interior, sea expansiva. Es muy rápida, es espontánea. sí, es como ese coraje, tener ese coraje de ser la persona que uno quiere ser o le nace sin. Entonces, también te estaba diciendo antes que el proceso de este proceso también que genera mucho miedo del despego que hay que tener, ¿De porque qué? entonces el despego que hay que tener a cosas. O sea, Entonces, no el sé, desapego. Te refieres a desapegarte de cosas. despegarse uno de cosas, porque claro, uno ve que la gente que, qué sé yo, el otro día estaba viendo un video de una gente joven en España que decidió viajar por el mundo y con una cantidad de limitaciones, incluso físicas, pero es una pareja que viaja feliz por todas partes, duermen en el pasto bajo el sol y las estrellas, duermen bajo las estrellas, viven bajo el sol. Y cada pueblito que llegan hacen un trabajo para coger plata, para, ¿no? Entonces, uno dice, sí, pero a mí me gustaría hacer este viaje en el hotel 5 estrellas, con la piscina, que me lleven en aire acondicionado o que, ¿no? Entonces genera
siempre a mí y a personas con quien he hablado, dice, ¿por qué tengo que dejar de lado las comodidades? ¿Por qué no puedo hacer este viaje con las comodidades? Y entonces ahí, claro, tú me estás contestando que precisamente ese tipo de comodidades que uno está queriendo tener te están dando información de cómo avanzar, ese apego, esa necesidad. ¿Sí me entiendes lo que? Precisamente eso que uno no quiere dejar de lado, ¿no? Y con esto no, pues no solamente el trabajo, pero un ejemplo que tengo perfecto, mi esposo, él decidió, él tenía un trabajo excelente, ganaba muchísima plata, pero se estaba enfermando todos los meses. Tenía un estrés enorme, se estaba engordando porque, claro, de la angustia comía. Su sistema autoinmune estaba destrozado y decidió, no, no puedo más, no puedo más así porque no voy a llegar a una edad que quiero llegar. Entonces, cambio de trabajo, sacrificando tal vez una parte de su sueldo, pero está feliz. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué yo quiero hacer eso? Pero yo no quiero sacrificar el sueldo, porque entonces empiezan a, ¿no? Y si estoy entendiendo bien que ese no querer sacrificar y quererme mantener en un trabajo que de pronto me genera estrés, pero me está dando un buen sueldo, es parte, ahí hay información para mí, como ejemplo. Sí, totalmente. Ahí hay información. Y la otra cosa que veo es que nuestra creencia de relacionar ese salto espiritual o esa libertad con perder algo es lo que no nos permite hacer el salto. No tenemos que perder, no tenemos que dejar de hacer. Esa es la deducción que nos frena constantemente. Para ser libre tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar mi familia, no tengo que dejar nada. Los saltos de conciencia no nos están obligando a dejar lo que amamos. Es todo lo contrario, es realmente acercarnos a lo que amamos, a lo que realmente somos. Es una creencia, creer que tenemos que perder, sacrificar o sufrir para ser libres es absurdo, pero es lo que nos frena y no nos deja hacer el salto. Igual que muchas personas me he encontrado con yo no hago el taller porque estoy bien. Entonces creer que estar bien también nos frena, porque nos hemos acostumbrado a un bien, a una zona de confort en donde la personalidad se lo pasa bien, come, disfruta, duerme, tiene amigos, sale, compra, vende. Pero eso no es la plenitud, eso no es el ser expansivo, amoroso, que crea, que, que vive explosiones de amor. Vivir bien, vacaciones, viajar, tener amigos, es muy bonito, pero la vida es eso y millones y millones y millones de veces más, de cosas más. Entonces, creer que estamos bien también es otro freno de decir, no tengo nada que hacer, no tengo nada que aportar, no tengo nada que descubrir y nada que recordar. Entonces, son creencias, por una parte, que nos hacen pensar que si damos el salto de libertad a realmente ser espontáneos, a despertar y a dejar ver toda esta luz interior, el brillo del amor, nos va a llevar a perder o a esforzarnos, a vivir mal o a dejar de vivir bien. Y no es ni Sí. una ni la otra, no. Y por otra parte, por ejemplo, personas como yo que acompañamos a hacer este proceso, no es porque tengamos la magia o seamos privilegiados y otros no. No, sencillamente es porque si yo ya he dado un giro, ya no me, o sea, yo ya me he perdido en mis traumas y también he salido de ellos. Entonces, es muy sano, es natural que nosotros que estamos en ese proceso nos encontremos con personas que están también en ese proceso y un poquito más avanzados para nosotros decir, no me lo estoy inventando. O sea, todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que siento y todo lo que sé, no solamente es real en mí. Tengo testigos, testimonios de que hay otras personas que lo están haciendo también y que yo no dependo de ellas ni ellas de mí. Sencillamente nos retroalimentamos. Ujú.
Y también es eso que dices, no todo el mundo tiene las mismas experiencias, entonces para los que no han tenido o no han logrado, no han podido ver, tal vez sí lo han tenido, sino que no lo han visto porque fue muy sutil en su día a día. Pero para esas personas que no han logrado, como esto funciona, esto sí sirve. Y entonces se desatienden, se aburren y bueno, veremos a ver qué otra herramienta hay. Ahora voy a ponerme a buscar cómo hacer el curso de meditación de José Silva, ¿no? Ese va a ser mi nuevo, y entonces uno que pasa y uno va de herramienta en herramienta, de persona en persona y de pronto no se da uno cuenta que uno ya no es esa persona que era hace 10 años o hace una semana. Y de hecho es que la persona que conocemos, la persona que conocemos es parte de nuestra obra, parte de nuestra creación, pero realmente quienes somos siempre ha estado ahí. Esa esencia, ese ser, no es la persona. Se puede expresar a través de la persona, pero la persona no es todo. El ser lo es todo y se puede expresar integrando la persona en el ser. Entonces, nos hemos encontrado muchas veces, incluso ayer me decía una persona, me decía, hemos ido a un taller y nos han dicho, dejemos el ego a un lado, aquí vamos a dejar el ego en la puerta. Nos hemos convencido de que el ego es malo, de que el ego no sirve para nada y que al contrario nos hace perder el tiempo. Y mientras sigamos pensando, convencidos de que el ego es malo, ya nos estamos posicionando en un juicio y no vamos a integrarlo nunca con el ser que somos. Nuestro viaje es integrar la personalidad y el ser, es valorar, reconocer, asumir que el ego y el ser espíritu, el espíritu y el ego son uno. Entonces, si el ego tiene unas fortalezas y el ser viene con un propósito a vivir esa experiencia a través del ego, a través del cuerpo físico. Entonces, si nosotros no integramos ese propósito con ese ego y ese cuerpo físico, no llegamos a esa unidad total, a esa plenitud que nos permite vivir como si fuéramos uno con todo. Y la otra cosa que decías es que, por ejemplo, muchas personas que han venido a los talleres han venido porque están viviendo procesos muy difíciles, pero cuando ya entran en una armonía, en una fluidez, parece que ya no necesitáramos los talleres, porque hemos relacionado la sanación, la terapia con problema. Pero estos espacios que yo abro, yo soy la voz del alma, en herramientas, libros, talleres, no es para sanar un problema, no es para atender problemas, es para recordar quiénes somos, para permitirnos ser quienes somos realmente. Entonces, los talleres de los miércoles sí que vemos una prioridad, porque a veces le damos vueltas, intentamos y no llegamos a esa profundidad. Entonces, en los talleres de los miércoles unimos, cada uno está abierto en canal y si somos 4 o 5, el canal se fortalece, se amplifica mucho más y es mucho más fácil y claro bajar paquetes de información, cada uno desde dentro. Pero los sábados, por ejemplo, que es un nivel mucho más, que sostenemos mucho más, el desequilibrio y el equilibrio interior, allí no vemos un tema, ¿no? Allí nos encontramos en un punto en común. Entonces, realmente, ¿cuál es la prioridad? ¿Salir, liberarnos de nuestras dudas o acomodarnos en ellas? Salir y liberarnos, sí, o acomodarnos en ello. Si estamos caminando hacia una libertad, incluso de nuestras propias dudas, de nuestras propias creencias, o nos estamos esforzando por ignorarlas o por acomodarnos en ellas. Sí, sí. Y el primer paso puede ser aceptar que durante millones de años, generaciones y generaciones, hemos estado acomodados en nuestras dudas o acostumbrados a ignorar nuestras dudas y que ya estamos preparados para liberarnos de nuestras propias dudas, prestándole toda la atención, todo el respeto, todo el valor. Reconociendo nuestras dudas, nos liberamos de ellas.
tengo muchas más preguntas, pero creo que todas tienen esa misma respuesta. Todo tiene, todo Eso tiene un es propósito, excelente. todo es Mira, parte de. posiblemente podemos cerrar este vídeo así, que cada vez que un ser humano nos surja una duda, podemos llamarle duda, limitación, dolor, confusión, ira, lo que sea. Cualquier guerra interior es porque hay una duda que no hemos encontrado una respuesta que nos aclare y nos llene de paz. ¿Eso estamos de acuerdo? Bueno, pues que a partir de ahora, cada vez que sintamos una duda, nos relacionemos con esa duda como si fuera un bebé o como si fuera un niño, con total respeto, con total valor, con un amor infinito, de acompañarle en ese proceso de encontrarse en paz. Pues así, nuestras dudas es la personalidad que ha aprendido a adaptarse, a sobrevivir, a obedecer, a hacerse pequeño. Entonces, sencillamente saber que nuestras dudas atendidas por nuestra propia personalidad, es imposible atender las dudas. Pero si nosotros descansamos nuestras dudas en el ser infinito, que la palabra maduro se queda corto, es el ser infinito, es el ser que es amor puro, que es grandeza infinita por su propia sabiduría y su propio poder de creación. Entonces, que nosotros descansemos nuestras dudas a nuestro propio ser interior y además que encontremos espacios en donde más personas estén haciendo esto. Y esto es lo que yo abro. Abro espacios los martes de 8 a 9, los miércoles y sábados para las personas que han leído el libro y las herramientas de los dos libros, Cuarentena de Liberación y Yo soy la voz del alma. Son espacios en donde practicamos, entendemos cómo de manera natural todos los seres humanos hacemos este proceso de descansar nuestras dudas en nuestro propio ser para que sea nuestra personalidad quien nos responda y nos despierte esa libertad, esa plenitud y esa paz. De Sí, hecho, tú lo estás sintiendo ahora, ¿no? sí, estoy tratando de ubicarme en ese espacio que genera tanta conmoción, de tanto sentimiento como de frustración, pero es ese mismo que pues toda la vida hemos estado buscando, dime cómo, enséñame, muéstrame, me duele, entonces voy al especialista, el profesor, Google, ¿no? Es dime cómo hago, qué debo decir, cómo debo actuar. Entonces, en el momento en que a uno le dicen, no sé, dime tú, y hay que entrar allá a ese ser infinito, despierta una angustia, rabia, mal genio, hasta decir, ¿cómo no me vas a ayudar? ¿Cómo no? Pero si tú sabes, ¿no? Entonces, o sea, explícame si tú, que fue lo que me pasó muchas veces con el libro y la cuarentena, que es, pero un momento, pero es tu libro, pero ¿cómo no me vas a decir todas estas chorro de preguntas que tengo para poder hacer y claro, pues cuando hice los 7 pasos con la rabia, salieron infinidad de cosas que se fueron como abriendo en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a muchas personas estamos tan acostumbrados desde chiquitos, ¿qué me va a decir mi mamá? ¿Qué me va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el profesor, el mejor amigo? Que cuando alguien le dice, no, pues tú tienes todas las respuestas dentro de ti, esas frases icónicas que tenemos, uff, no son fáciles de aceptar y de actuar. Total. Total. Entonces, esto que acabas de decir, Andrea, tú ya has vivido esos momentos y has sido consciente de esos momentos en que descansas tus dudas a tu sabiduría interior. Si tuvieras que describir ese momento que te permite abrirte, sentirte una, tu personalidad y tu ser, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué ha sido Es, clave para ti en esos momentos? es inmediato, se siente inmediatamente como, ya, ¿no? Como a veces se siente un alivio inmediato. Y el alivio a veces ha sido como de felicidad, de tranquilidad, pero es apenas hace uno ese clic y se hace cuando está uno listo, porque yo he cargado con esa rabia 15 días,
porque sencillamente pues sí, lo que acabas de decir, necesito cargar con esa rabia, esa frustración, ese tema, ¿no? Y tal vez por la relación que tenemos, que la rabia no la he sentido hacia ti, la he sentido es hacia el proceso de iluminación, ¿no? de conocerse a uno mismo, que me da mucha frustración, pero entonces apenas está uno preparado y descansa uno las dudas, es, ah, esto era todo. A ver, y la respuesta viene inmediatamente. No, perdón, la respuesta puede que no llegue inmediatamente. La sensación de tranquilidad es la que es inmediata. Y ya, no pasó, como que no fue nada. A mí siempre me pasa es que tanto drama que cargué, ¿no? Sí, es que Carga, tanto, carga tanta emocional. cosa. Es un drama tremendísimo y me desahogué con mi mamá y venía oyendo, qué sé yo, en el carro y en la oficina y entonces, ¿cómo estás? Bien, sí. Y después apenas uno dice, no, yo estaba súper bien. Era esta situación mental que tenía, pero no, y no era nada del otro mundo, esa es la sensación. No era nada del otro mundo y lo tenía claro. Y cada vez, ¿para qué? Pero cada vez es menos, que es chévere. Eso me ha gustado también. O qué sé Sí, yo, de pronto estoy en una época de cero dudas, pero de cuando vuelva yo creo, apertura. sí, Sí, tú has dicho que gracias a la relación que tenemos, y efectivamente sí, es muy valiosa la relación que tenemos, pero también es importante reconocer la relación que tienes contigo misma, porque ujú, esa paciencia, ese respeto, ese equilibrio con el que sostienes tus emociones más densas te lleva a posicionarte con la intención de conciliar, de preguntar, de que las otras personas te dejen ver su punto de vista y que las otras personas conozcan el tuyo. Entonces, eso es una inteligencia emocional, es un poder espiritual que solamente lo podemos despertar practicándolo, porque para que tú llegaras a ese punto, has tenido que pasar muchas vidas o muchos años de tu vida reaccionando, dando por hecho cosas y ni siquiera dando la oportunidad de hablar o de entenderte, sino directamente juzgando, criticando, sufriendo. Entonces era lo que hablábamos, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso de sufrirlo todo hasta que nos cansemos y nos demos cuenta que sufriendo no llegamos y entonces es colocarnos en el centro de decir, vale, reconozco que yo siento esto, ¿y tú qué sientes? Reconozco que yo veo esto, yo entiendo esto. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes? Entonces, estamos ahí, ya estamos preparados para aprender a sostener la ira, el odio, el dolor, sin tener que atacar. Pero eso es solo una decisión personal, que cuando la vivimos se queda esa cara que tú tienes de una risa, de una sensación de tranquilidad infinita. sí. Nos quedamos sin palabras. Sí. Sí, Pues Luna. Andrea, me encantó que hubiéramos podido abrir esto porque es muy denso, es muy fuerte. Lo más fácil en el mundo es odiar a alguien, incluso a aquella persona que amamos, de repente odiarla es lo más fácil que hay. Lo más difícil es en un momento de crisis, de violencia, de lío, de caos, el mantenernos en ese amor, en esa apertura, en esa paz interior. Ese es el paso que estamos aprendiendo a practicar todos los seres humanos. Y gracias a tú hace poco venías ahí, ¿no? En esa ira. Y eso que estamos haciendo hoy es abrirnos a que esa ira dé un giro. Ujú, sí, sí. Gracias. Gracias Muchas a gracias. ti. ¿Quieres cerrar con unas palabras con relación a tu ira en este momento, este giro, en qué se ha convertido tu ira, Andrea? Si tuvieras que hablarte a ti misma, ¿en qué realmente esa ira te estaba abriendo a un nuevo atributo en ti? ¿Cuál sería ese atributo?
en la que te estás posicionando en esta charla? Pues primero que ya no le tengo como tanto, tengo un poquito más de conciencia al tenerla. Ya sé que es una reacción, entonces como que me logro separar, que eso es mucho, mucho decir. Y segundo, que me trae un mensaje, que vale la pena sentirla y abrirla y masticarla y sostenerla mientras, en vez de, ¿no? Entonces ha sido como, ok, somos amigos, listo. ¿Qué me estás Total. diciendo? Esas dos cosas han sido muy importantes. Ujú. La templanza en ti, la fortaleza en ti que ha estado despierta desde que naciste, ahora se presenta y dice, cuando no la has reconocido, la has interpretado o vivido como ira, pero mientras más la reconoces, más brilla, más es más estable, más equilibrada es. Una templanza, fortaleza que te empodera. Si no la reconocemos, se manifiesta de otras formas, ¿no? Incluso en nuestra contra. Pero ahora la posicionamos y nos posicionamos en ella. Sí. Y una última cosa, así no sean estos testimonios de sanación enormes como los han tenido algunas personas, esto es un paso gigante. Y a eso me refería antes. Es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Si no es porque yo, es mi pasión y es casi que un hobby, me encanta y escribo y hago todo esto, hubiera podido pasar desapercibido. Y lo que para muchas personas lo más difícil es hacer un viaje por todo el mundo, para otras personas lo más difícil es hacer esto que tú estás haciendo. Y es al mismo tiempo la mayor grandeza. Son este tipo de sutilezas, cambios, aperturas, lo que realmente nos acerca a ser quienes somos. O sea que si en algún momento llegaste a pensar, querías hacer ese viaje, este viaje lo estás haciendo de esta manera, ¿no? Es una Sí, apertura al mundo, nos lleva a abrirnos al mundo realmente. Fíjate, podemos hacer un viaje físicamente o mira, en unos minutos abrirnos al mundo. Tú te has abierto al mundo y soy testigo de que lo haces de corazón, con una intención incondicional de entendernos más y de aportar a otras personas que también pueden estar pasando por momentos de ira y no saber qué hacer. Así que te agradezco mucho, Andrea, te agradezco y celebro tu valentía, tu templanza para tocar estos temas. gracias, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Sí. Pues seguimos y hasta la próxima, Andrea. Muchas gracias.